Ganábamos el doble, el triple de lo que se gana hoy y se llegaba a fin de mes. Ahora un rato te cuento un poco más lo de ayer, que fue un escándalo, un desastre nacional. Bueno, hoy yo no encuentro otra manera de arrancar el día que calentito, así desde bien temprano. No sé si por la temperatura está cerca de los 20 grados o por qué, pero ¿viste cuando decís? Venía para acá reescuchando algunos de los audios, de los contenidos para compartir al aire con ustedes de lo que dejó ese encuentro ayer en la Casa Blanca, y venía pensando, ¿quién? ¿Viste vos decís? ¿Pero qué? ¿Quiénes son? Punto uno, estos tipos para venir a decirte lo que tenés que hacer y dejar de hacer como país, soberano, independiente, y después los otros mamotretos con una cara de susto y de preocupación tremenda escuchando, encima ahí puestos para el cachetazo, con la prensa atrás, mal enfocados. Y digo, decir, no cerró por ningún lado. Ahora, te tenés que dejar también, ¿no? Llevar a esa circunstancia. Te dijeron que te iban a alojar no sé dónde, no te alojaron. Te dijeron que te iban a dar de comer no sé qué cosa, no te dieron. Te dijeron que te iban a recibir a tal hora, te hicieron esperar. Te dijeron que te iban a anunciar no sé qué cosa, no te anunciaron nada. Y no solo eso, sino que encima te dicen, y andá y ganás, papi, porque si no ganás, estás más solo que nunca. Así que no se olviden que es el mismo país donde estuvimos ayer. Digo estuvimos porque lamentablemente esta gente nos representa. Pero no se olviden que ayer estuvimos en el mismo país que cebó a una junta militar que se pensaba que estaba de ganadora después de 7 años de masacre y genocidio en nuestro país. La cebaron para que vayan a las Islas Malvinas a recuperarlas, a reconquistarlas, y cuando estaban arriba del barco le dijeron, bueno, ahora es todo de ustedes con Inglaterra, y los dejaron ahí a la deriva. No se olviden de eso, no, para saber con quién se está lidiando, básicamente. Buenos días, Gustavo Cirelli, ¿cómo estás? ¿Vos también arrancaste despacito? No, lo estaba escuchando y pensé que estaba describiendo la estafa de un viaje de egresado. Bueno, más o menos, ¿no? Más o menos. Esto de no lo hospedaron donde le habían dicho, no le dieron de comer. No le dieron lo que iba a comer. No sabía qué decirle, si venís para acá o ir a Ezeiza a esperarlo a Milei como a Perón en el 70 y pico y a Maradona, digamos, ¿no? Sí, ¿vuelve? La pregunta está volviendo, no sé, como hoy tiene agenda acá supuestamente. Sí, ahora en un rato. ¿Qué decir del día de ayer? Lo primero que hice fui a la Real Academia Española. La busco en una definición que dice: soldado indio de los siglos XVIII y XIX al servicio de Francia, Portugal y Gran Bretaña. La segunda acepción es secuaz a sueldo. ¿Qué? Después hay acepciones más populares, que es persona que sirve a los intereses de un poder extranjero en detrimento de los de su propio país. Podemos agregarle mercenario, traidores. Es una linda palabra de la que estás hablando. Cipayos. Cipayos. Una palabra, sí. Me vino la figura de Jauretche, y creo que ayer con una jugada muy inteligente de Cristina, puso las cosas en su lugar inmediatamente. Sí. Un reflejo político argentinos ya saben lo que tienen que hacer. Ya saben lo que tienen. Es que hay una sola lista para ponerle un límite a esto. Tayana también salió con una buena posición, con un buen posicionamiento en redes sociales. Iba a decir un buen tuit, pero debe ser más que eso. Sí, ¿sabes qué eso que decís? Bueno, digo, cuando decía lo de hay una sola lista, o una sola forma de ponerle un poquito de freno a esto, está fácil, más fácil que nunca, te diría, porque tenés que buscar la bandera de Argentina nada más. No, o sea, lo único que hay que hacer es buscar la bandera de tu país. Cuando ves la bandera, eso ya te orienta. Mira, justo Gustavo decía esto, yo quería destacar porque ayer hubo para mí 3 tweets que son, digo, tweets porque son comunicaciones en realidad de legisladores nacionales que marcan un poco la agenda y la posición de Fuerza Patria, aparte por supuesto de lo que mencionaba recién Gustavo de lo que expuso Cristina Fernández de Kirchner, compartiendo ni más ni menos que el título de Clarín, que sirve como síntesis ayer después de ese encuentro. Pero las 3 publicaciones, para los que estén ahí en streaming seguramente ahora las hagamos rotar, son la de Tayana,
Sebastián Galmarini y después lo que dice también Julia Estrada. Para mí hacen síntesis las tres cosas. Por un lado, lo de Julia Estrada le pone el marco económico, ahí ya en YouTube también lo pueden ver, pero yo se los cuento. Trump dijo que si Milei pierde, ellos se corren, ¿no? Así de corta. Y el mercado se quiere matar. Y pone, por supuesto, cómo cerró ayer, después de las declaraciones de Trump y de Bessent, el mercado. Claro, el mercado, ¿qué te dice? YPF le cayeron 2% las acciones, al AL 30 le cayeron casi 3%, al AL 30D le cayeron 5.37%, y después ves todas las acciones argentinas en rojo. Y lo otro es lo que también hace síntesis, que es lo que dijo Sebastián Galmarini, que fue básicamente lo que vimos fue una humillación nacional. Un presidente extranjero se permitió jactarse de influir en nuestra economía y condicionar el voto de los argentinos. Frente a esa extorsión, y a causa de esta palabra, el gobierno eligió el silencio, nosotros elegimos la dignidad. La elección es clara, Argentina o Milei. Y después completa Jorge Tayana, también en esa línea, usando el concepto de extorsión, porque sonó a esto, diciendo: presidente Trump, basta de extorsionar al pueblo argentino. A cualquier extorsión se responde con valentía y denunciando a los responsables de la amenaza. Si la decisión es frenar a Milei o aceptar que el presidente de los Estados Unidos nos diga a quién debemos votar, los argentinos el 26 de octubre sabemos lo que tenemos que hacer. Nunca fue tan claro. Me parece que esas tres publicaciones, junto con la de Cristina Fernández de Kirchner, hacen síntesis de lo que pasó ayer y de lo que hay por delante. ¿Cómo te van a venir a decir, votá porque si no te vamos a liquidar o te soltamos la mano? Eso quiere decir que nunca te la dieron la mano. Porque si te están diciendo, te la vamos a dar si ganás las elecciones, y después, si la perdés, te la soltamos, bueno, entonces no la tuve nunca. ¿Qué crees que te diga? La guita es concreta, muchachos. Las inversiones, cuando están, es porque apareció la plata y se te acreditó en la cuenta. Si no, no tenés ninguna inversión. Todo el resto es humo y son cosas en el aire. Pero me parece que esas publicaciones hacen síntesis de lo que está pasando. Creo que, bueno, la palabra de ayer de la oposición fue extorsión. ¿Qué es eso, no? Digo, si no sé lo que yo digo, te liquido por acá. Exacto. Digamos. La palabra extorsión. En verdad, lo que vivimos ayer también fue otro papelón a 12 días de las elecciones de los libertarios. Cuando salieron los exégetas de criollos libertarios, lo de criollos es relativo. Lo de criollos, sí. Fue un chiste. A decir, no dijo lo que dijo Trump, y se tiraron arriba de la granada, y el propio Trump la hizo explotar varias veces, como para que le quede claro que te estoy diciendo, si no ganan, sí, no hay apoyo, vayan y ganen. Exacto, vayan y ganen. Vayan y ganen. Sí. Ganen o mueran. Ahí creo que el Turco García, que ahora es candidato, el futbolista de Racing, de la selección argentina, y streaming, dijo ayer que es como un concepto típico de barra brava apretando a los jugadores. Vayan, ganen y no vuelvan. Si no ganan, no vuelvan. Claro, es que me estaba acordando de esa frase porque si no en un momento no se le decía mucho a los jugadores también de la selección. Es como un chacarrillo que es ganar o no vuelvas. O sea, es andar a ganar o no vuelvas. Esta selección es un apriete, claro, es un apriete. Esta selección ya perdió. Sí, y no es el mejor equipo de los últimos 50 años. Recomiendo. Ayer a la noche, muy tarde, me puse a leer la crónica del corresponsal en Estados Unidos del diario La Nación, Guillermo Idiart. Tiene algunas frases, la crónica. Digo, yo no soy un seguidor de ese periodista, no lo tengo muy presente, pero desliza algunas pinceladas dentro del texto que es altamente recomendable. Una que me llamó la atención es, en el almuerzo, ¿no? En el almuerzo Trump-Milei, en el almuerzo Milei se mostró contenido y atento a cada respuesta de Trump y sus funcionarios. Contenido y atento, y está en negrita, eso ya es de producción nacional, digamos, de la nación de acá. Por otro lado, después dice, estuvo sentado sobre el borde de su silla inmutable. A Karina Milei, a quien no se le escuchó una palabra, dice,
va describiendo... ¿Estuvo Karina Milei? Parece que fue más para no ir hoy al Congreso que otra cosa. Y La Nación ayer también puso traspié como título, ¿no? Traspié. Hoy, después, si querés, repasamos los títulos, por lo menos de los grandes diarios, entre comillas, digamos, los posicionamientos ¿Cómo lo abordaron? Ahora en un rato vamos a hacer ese ejercicio. Después también les quiero contar algo sobre una reunión que se está dando porque el enviado de Trump, estos nombres que cada tanto aparecen de vuelta, se está reuniendo con diputados y con gobernadores en Argentina, y parece que Trump también tiene a su Santiago Caputo, que es un hombre con mucha experiencia, con el cual también se reúne Santiago Caputo. Ahora en un rato vamos a contar, pero está habiendo reuniones. Hoy observen el Congreso porque nos puede dejar mucha información al respecto. Pero para completar lo que pasó ayer en Estados Unidos, después de las declaraciones de Trump, tuvieron que salir todos a mentir, desmentir, acomodar un poquito para acá, un poco para allá. El gordo Dan les dijo, fíjense porque lo tienen a Huerta y está haciendo cualquiera Huerta y no casi que estamos sin canciller. Donald no entendió porque Huerta no le aclaró. Pero salió Patricia Bullrich después, también en la comitiva, se ve que había cosas. Fue la primera la que mandaron a hablar. Exactamente, arrastrá la marca, Pato, y salió Patricia Bullrich ahí a hablar con La Nación y dijo lo siguiente en el audio 11. Esa interpretación es errónea. Quizás lo explicó, digamos, con la idea de que estaba hablando de una elección presidencial, o estaba hablando de una elección presidencial, no del 26 de octubre de medio término. Se refería al 27. Se refería al cambio de filosofía, y el cambio de filosofía no se da ahora. Ahora hay una elección parlamentaria donde puede sacar más o menos diputados y senadores, pero no cambia el gobierno. Sí. Claro, que mi pregunta fue como muy específica. Yo le dije si la ayuda continuada de Estados Unidos dependía de los resultados de las elecciones legislativas. Claro, pero digamos... Y la habilidad o la capacidad del gobierno de Milei de entonces, consecuentemente, poder pasar reformas por el Congreso. Y a eso respondió el presidente Trump que sí, que la ayuda estaba condicionada a los resultados de las elecciones. Pero después nosotros lo hablamos, lo aclaramos, lo dijo 20 veces, dijo que es un apoyo a una filosofía, a una manera de gobierno, a que algo que no había pasado en los últimos 100 años en la Argentina, que es un gobierno que realmente tiene las ideas claras, y no es un gobierno ni populista. Por ahí él dijo más que populista, no usó la palabra populista, acá se usa más la palabra de izquierda o comunista, entonces usó más esas palabras, gobiernos que le sacan toda la gente y le dan todo al Estado. Esas fueron las definiciones que él planteó, pero de ninguna manera es el 26 de octubre. Lo mejor es tener un buen comienzo. Vamos a saludar al diputado nacional, integrante también de la Comisión de Salud, diputado de Unión por la Patria, Pablo Schedling, que está en línea, representante de la provincia de Tucumán. ¿Cómo estás, Pablo? Acá Nicolás Márcico, Gustavo Cirelli, te saludamos desde la Radio de las Madres. Hola, Nicolás. Gustavo, ¿cómo están ustedes? Buen día a todos. Bien, Pablo, gracias por el tiempo, buen día. Pablo, te pregunto primero alguna reflexión sobre estas últimas 24 horas. Yo estoy entre sorprendido, enojado y bastante... y después con algunas reflexiones bastante profundas sobre lo que dejó esa pantomima de ayer en la Casa Blanca. ¿Vos qué analizás de eso? Es difícil, yo no sé, yo entiendo, no sé si Patricia Bullrich habla inglés o no, capaz que no entendió lo que dijeron. Yo me parece que hay algo de incomprensión de idioma, me parece, en este asunto, porque fue clarísimo la pregunta y fue clarísima la respuesta. Aparte de quienes hemos visto algunas otras entrevistas de Trump con presidentes de distintos lugares del mundo, tiene este estilo, viste, de humillarlos. Exacto. Permanentemente. Lo ha hecho con todo el mundo, ¿no? Y quienes más lo necesitan, en este caso el gobierno de Milei está desesperado por dólares para poder sostener el valor del dólar. Y la verdad es que yo decía el otro día, uno puede vivir un tiempo de prestado. Pero llega un momento en donde se te va a acabar el préstamo. Si nosotros no cambiamos el modelo de país, ojalá que el presidente lo entienda después de las elecciones. Por eso
es muy importante las elecciones y es muy importante que la gente entienda que si queremos cambiar que este gobierno empiece a darse cuenta que tiene que producir, la Argentina tiene que producir, para eso tiene que tener industria, para eso tiene que tener empleo, para eso tiene que tener consumo. La Argentina necesita, la economía argentina necesita consumo. Este sistema de dejar una Argentina, digamos, transformada en un país en donde no tengamos más clase media y donde solamente un grupo de argentinos muy pequeño pueda consumir y el resto la pase mal. Nosotros ayer en la Comisión de Salud y Acción Social que yo presido, estuvimos hablando del cierre de los comedores, la situación, un proyecto que hoy lleva adelante la diputada Carla Carrizo, que se llama Pancita Llena, que estuvieron algunos actores inclusive en la comisión, y que todo el mundo, toda la gente que nos viene a contar acerca de cómo cada vez más niños, adultos mayores requieren la ayuda de alguien para poder comer. Entonces, cuando vos tenés una situación de ese tipo y nos vienen a decir que la Argentina dejó de tener 12 millones de pobres y resulta ser que los comedores están desbordados de gente porque la gente no le alcanza para comer, es medio raro en un país donde la gente sale de la pobreza que cada vez más gente necesita ir a comedores para comer. Entonces, hay una desconexión con la realidad gravísima. Este tema porque si vos me decís, bueno, estos dólares del Tesoro de Trump van a ayudar a que nosotros desarrollemos la infraestructura que necesita la Argentina para tener más empleo, y esta cosa de que Patricia Bullrich dice esto no se hizo hace 100 años. Sí. Lo que no se hizo hace 100 años. No se entiende bien cuál es la originalidad. Un delirio, Pablo. De ajuste ortodoxo. Tal cual, un delirio y repetir un montón de cosas, y aparte con este discurso también que atrasan 40, 50 años hablando de los comunistas, ¿no? Poniéndole etiquetas, ¿no? a lo que para ellos es el mundo cuca o el mundo peronista. La verdad que atrasan bastante, pero justamente porque no tienen nada para decir de lo concreto, y sobre eso te quería decir, ayer se abordó mucho en comisión también el tema, todo lo vinculado a la Andis, ¿no? Hoy, dicho sea de paso, a las 12 del mediodía arranca una sesión que esperemos tenga quórum, donde entre otras cosas se dictaminó interpelar a Karina Milei y al ministro de Salud Mario Lugones por la corrupción y por las coimas en la Andis. Contame un poco, porque hubo un proyecto también que se presentó nuevo ayer por parte de Juan Marino para reformular el funcionamiento de la Andis. Pablo, ¿de qué se trata eso? Y después, ¿qué esperás hoy de la sesión? Sí, dos cosas. Lo de Marino es muy interesante. Él plantea con mucha verdad que la situación de coimas en el Andis, generada, digamos, en esta gestión, no podemos poner una intervención que maneje el mismo ministro de Salud de la Nación, que está involucrado en esta situación de coimas y de situación irregular. Y él plantea que regularizar el Andis con una nueva ley que permita que, como muchas obras sociales nacionales, el Andis sea manejado por un directorio en donde los participantes de la discapacidad, tanto personas con discapacidad como efectores de discapacidad, generen una comisión que maneje la Andis, ¿no? La idea es de no poner al zorro a cuidar a las gallinas, porque definitivamente esto es lo que está pasando, ¿no? Uno jamás, digamos, realmente el ajuste el sistema de discapacidad en la Argentina, que es un sistema que tenía problemas, pero que era un sistema bastante virtuoso y que había permitido de alguna manera, con muy poco dinero, con las pensiones de discapacidad, pero no solo las pensiones, porque las pensiones, los 200.000 pesos que recibe una persona que tiene discapacidad y además es pobre, que son los dos requerimientos que hace falta para tener una pensión por discapacidad, más el tercero, que es la voluntad del Poder Ejecutivo de turno de darte o no la pensión, que siempre es una condición, digamos, este gobierno no le ha dado a nadie pensiones, es más, ha retirado casi 100.000 pensiones. Esta idea de que la Argentina tiene muchos discapacitados, demasiados, como diciendo, no, la Argentina tiene, eso es mentira, la Argentina tiene una cantidad de discapacitados muy por debajo de los que tienen los países de la OCDE en Europa, o sea, dicen cosas que son falsas. Y después vos tenés
los discapacitados, un número absolutamente esperable para nuestra población, diría bajo para la población. Después tenés los discapacitados estos, cuáles son pobres. La Argentina tiene un nivel de pobreza tal que es esperable que muchos discapacitados sean pobres, y después tenés el tercer eslabón, que es la decisión de darle a estos que tienen ambas cosas una pensión, que eso es verdad, que hasta el gobierno de Néstor Kirchner estaba absolutamente limitado y era altas por bajas, y había muy poquitos, y después empezó a ser un derecho. Entonces los gobiernos peronistas empezaron a darle a todas las personas que tenían discapacidad y tenían pobreza certificada esta ayuda, que es la pensión, que no es tanto la ayuda, que insisto es bajísima, sino el hecho de que lo pones en un sistema en donde a través de las obras sociales, a través de las obras sociales nacionales, a través de un programa como el Incluir Salud, tienen acceso a los centros de rehabilitación. Bueno, todo este sistema bastante virtuoso que había construido la Argentina lo están destruyendo. Y la verdad que hoy las atenciones por discapacidad están absolutamente comprometidas. La ley para mantener esto está sancionada, fue vetada, fue insistida y ahora está ilegalmente, inconstitucionalmente detenida, porque el jefe de gabinete de ministros dijo se promulga la ley, pero no la vamos a implementar. Esto es un escándalo de una manera tremenda. En cuanto al tema de las reuniones de hoy, ayer a las 22 nos llegaron sendas notas del gobierno diciendo que no van a venir ni Caputo, ni Lugones, ni Karina. Confirmaron el trascendido, ¿no? Que teníamos muchos, de que ya desde la Casa Rosada ayer temprano empezaba a instalar que hoy no iban, supuestamente argumentando que era porque, bueno, llegaban justo desde Estados Unidos, sí, etcétera, motivos etcétera. de agenda, dice Motivos por ejemplo, de agenda. la carta de Mario Lugones. Sí, motivos de agenda impostergables, estaban citados hace más de 20 días. O sea, este gobierno vuelve a implementar este concepto de hay cosas que hacemos, que ya vamos a ver cuál es la agenda que tienen hoy, que son más importantes que una interpelación en el Congreso. Eso es insostenible, es fuera del sistema republicano de gobierno, es solamente con la idea de que, bueno, como a nosotros nos apoya Trump, nosotros hacemos lo que queremos. Digamos, este es un poco el concepto. Igual vamos a ir a la sesión, vamos a tener el quórum, y quizá podamos hacer algunas expresiones en minoría, pero la verdad es que esto va a tener consecuencias, entiendo, judiciales, porque la verdad es que vos no podés, digamos, sistemáticamente evitar venir al Congreso. En este caso, quizá Mario Caputo y Karina se van a aprovechar de estar fuera del país, pero Mario Lugones no tiene ninguna excusa para no venir. Claro, eso le iba a preguntar, diputado, buenos días. ¿Qué se hace, no, ante la negativa de los funcionarios que tienen responsabilidades públicas, obviamente, en no acudir cuando son convocados por el Parlamento, por el Congreso? Mira, no hay en la historia, nunca pasó esto, entonces es difícil encontrar, no hay tampoco en el reglamento, en la Constitución, alguna pena para esto. Definitivamente lo que sí dicen es que las interpretaciones son obligatorias. Claro. Así que lo que esto va a suceder es que se va a judicializar. ¿Qué va a hacer la justicia con esto? Bueno, veremos. Porque, bueno, también acá lo que pasa es que los problemas entre poderes, cuando vos tenés un problema entre el poder ejecutivo, entre el poder legislativo, esos problemas derivan en la justicia, y cuando son problemas entre poderes derivan directamente en la Corte Suprema de Justicia, que tiene una injerencia directa sobre los problemas interpoderes. Veremos si esto funciona de esta manera. Acá nadie pretende que nadie venga encadenado a darnos explicaciones al Congreso. Lo que uno pretende, y esto no lo digo yo solamente por Unión por la Patria, todos los bloques, los más dialoguistas y los menos, es que haya un respeto mutuo, y es lo que también le exige Estados Unidos, ¿no? Tal cual. Estados Unidos les está pidiendo mayor, digamos, diálogo político, mayor consenso para hacer las reformas de fondo, dicen ellos, etcétera. Bueno, este es el camino opuesto a eso. Entonces van allá, le dicen una cosa al presidente Antonio que no sabe ni qué elección tenemos, ni sabe quiénes somos, ni no tiene idea de dónde estamos viviendo, y ellos después vuelven y no cumplen con la Constitución argentina. Yo creo que muy por el contrario de lo que pretenden hacer, creo que en octubre, que la decisión en estas elecciones es que sea contundente la derrota del gobierno nacional. Ojalá que sea así, porque es el mensaje que este gobierno, me parece, está necesitando. Pablo Sherling, con quien estamos hablando, diputado nacional de Unión por la Patria, sobre todo hoy hay que prestarle atención, Pablo, me parece, a Pichetto, a Rodrigo de Loredo y a Ritondo,
a ver si dan quórum, ¿no? Después de la reunión que tuvieron con Santiago Caputo y con Barry Bennett, ¿no? Que parece que, entre otras cosas, les pidieron que vacíen la sesión de hoy. Veremos qué pasa después de las 12 del mediodía. Te pregunto, por último, déjame un análisis, Pablo, con lo que está pasando con este rebrote de fiebre amarilla, que es otra de las cosas a las que te lleva estas políticas, ¿no? Digo, porque de repente en un país donde teníamos un montón de cosas saldadas, ahora tenemos rebrote de sarampión y ahora rebrote de fiebre amarilla. Sí, bueno, lo que está pasando con las vacunas en general es bastante incomprensible también. Lo de fiebre amarilla es así, digamos, nosotros en la Argentina es un país con fiebre amarilla, en zonas endémicas, no en todo el país. Nosotros tenemos fiebre amarilla que hace muchos años no tenemos, pero somos catalogados internacionalmente como un país con fiebre amarilla. Eso nos obliga a dos cosas. Una es a vacunar en zonas endémicas, estamos hablando de las zonas lindantes con el Paraguay, sobre todo Chaco, Formosa, unas pequeñas partes de Entre Ríos, a los niños en parte de su carnet de vacuna en forma obligatoria y sistemática contra fiebre amarilla. Esa vacuna que está en calendario se sigue sosteniendo. Pero además el reglamento internacional, sanitario internacional, al catalogarnos como país, hace muchos años no tenemos casos, ¿no? Pero vacunamos porque sabemos que, como en este caso de vuelta, hay casos en los países vecinos. Ahora hay un brote en los países vecinos y esto puede llegar acá. Como somos un país catalogado como fiebre amarilla, a algunos destinos de viajes también se nos exige la vacuna para no llevar nosotros fiebre amarilla a esos países. Eso es un error del reglamento internacional que deberíamos corregir, porque un argentino que vive en Tierra del Fuego y no conoce ni el mosquito que transmite la fiebre amarilla. Entonces ese argentino no debiera vacunarse con fiebre amarilla para poder viajar, pero el reglamento internacional se lo exige. Esas vacunas fueron suspendidas por el gobierno nacional para los viajeros del país hacia otros lados, y eso puede tener alguna lógica porque, insisto, no tiene mucho sentido vacunar a personas que no tienen ningún riesgo de tener fiebre amarilla para cumplir con un reglamento internacional que en este caso atrasa, y lo que hay que hacer es discutirlo. Claro, si vos te vas de la OMS, si vos decidís que sos independiente, no tenés ninguna capacidad de discutir estas cosas. Pero bueno, ahora lo que va a pasar, ¿cuál es la situación? Ahora, si aparecieran casos, esperemos que no, de fiebre amarilla en zonas argentinas o en zonas de países cercanos a nosotros, como están apareciendo, argentinos que viajen a esas zonas, la situación es distinta, porque esos argentinos que viajen a zonas donde sí hay fiebre amarilla, ya tienen riesgo de enfermarse, ellos. Claro. No de transmitir, sino de enfermarse. Entonces esas personas, el gobierno debiera vacunarlos, porque una vacuna de fiebre amarilla cuesta más de 250.000 pesos. Todo lo que hizo el gobierno hasta acá fue subir un comunicado a sus páginas oficiales para decir, fíjense que estamos por tener un rebrote de la epidemia. Es todo lo que hizo y nos recomendó como ciudadanos vacunarnos. Bien, ¿y la vacuna dónde está, maestro? Andá, comprala, pagala, conseguila, pero te recomienda vacunarte y que tengas mucho cuidado con los mosquitos. Es increíble, el comunicado del gobierno nacional es incomprensible. Pablo, sigámosla, nos quedamos atentos a los movimientos en la Cámara de Diputados, ¿sí? Cómo no, un gusto, gracias a ustedes. Abrazo grande, gracias, Pablo. Varias cosas. 1871 golpeaba a la ciudad de Buenos Aires, lo que hoy conocemos como la ciudad de Buenos Aires, la epidemia primera que tuvimos de fiebre amarilla, primera de tiempos de historia más reciente. En ese momento el presidente del país era Sarmiento y el intendente de la ciudad, de lo que hoy es la ciudad de Buenos Aires, era un hombre que, a ver si le suena el apellido, Narciso Martínez de Oz. Cuando pega la fiebre amarilla en la ciudad, los tipos se toman el palo, se van a Paraguay, los dos, y dejan a la deriva a la ciudad de Buenos Aires. En ese momento había algunos referentes, lo que hoy podemos llamar el campo nacional y popular, pero que en ese momento tenían otros nombres, que se hacen cargo de la gestión de la ciudad, y entre otras cosas
eso es la previa de la fundación de lo que hoy conocemos también como el cementerio de Chacarita, ¿no? Que en ese momento, cuando lo fundan en 1885-86, le ponen cementerio del oeste. Lo que quiero decir es que los nombres, las características de los dirigentes son siempre más o menos parecidos y siempre terminan haciendo lo mismo, se toman el palo. Algunos hoy se van a tomar sol cuando dejan la función pública a playas en Brasil o en Miami. Otros en ese momento se fugaban y se escapaban al Paraguay. Pero más o menos la historia es siempre la misma. Y en ese momento eran los masones los que les decían que se hacían cargo de la función y de llevar adelante la epidemia de la fiebre amarilla. Es una historia muy interesante, pero lo que quiero decir es que siempre esas dos tensiones están en estos pagos, ¿no? Y cada tanto pasan con los mismos. Lo que es increíble es que ahora las tensiones vuelvan a ser por las mismas enfermedades de hace 150 años. Eso tiene que ver con cómo atrasa esta gente. Ahora, cuando volvemos con Gustavo, repasamos lo que dejó el análisis de los medios y de la tapa de los diarios sobre lo que pasó ayer, que es un escándalo. Te vamos a contar otro drama que se está viviendo en Chaco, también, porque están golpeando a comunidades. Otra de las cosas también que pasaban hace 200 años y hoy vuelven a pasar, comunidades originarias. Y después te quiero contar sobre una reunión. Esta reunión que recién lo mencionábamos, ¿no? Donde estuvieron, aparte de algunos diputados de Santiago Caputo, también Barry Bennett. ¿Por qué? Porque Barry Bennett es el Santiago Caputo de Donald Trump y avisa cosas que van a pasar para adelante. Así que ahora en un ratito hablamos de todo eso. Sí, y otra cosa, estemos atentos porque si no tengo mal información. Javier Milei está llegando a las 8, en 22 minutos, más o menos 20 minutos. Está volviendo al país, así que no sé si... Estoy entusiasmado. Queríamos ver qué va a pasar, a ver qué novedades nos trae el presidente. Estoy entusiasmado, dice. ¿Los medios los van a ir a esperar a Ezeiza? Sí, todos, en caravana. Guarda con Ezeiza, porque Ezeiza, así como algunos dicen que es la salida, muchas veces, también puede ser la entrada. Igual a que te bajás del aeropuerto y capaz te llevan directo. Hay que tener cuidado. Músico de jazz que mencionaste un poco, Besen, no sé. Besen. Es centro por ahí. Claro, Besen, el del Tesoro, Bennett, el otro. El lobista. El lobista. Que anda ordenando patitos en la política argentina. Sí. Ese momento es la B, la triple B. Sí, tengo que seguir discutiendo con Silvio Solar que el tema musical. Listo. Un día que estamos discutiendo. Te dejo, relajemos un poquito con música. Y hablamos de Lácteos Vidal, que veo que hay muchos que están preguntando acá por mensaje. De Lácteos Vidal también tenemos información. Esto es un quilombo, quédense que ya volvemos, dale. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Sistema Colonial Develado de Jean-Louis Bastey, un libro clave para comprender los pilares centrales del colonialismo en la pluma del que fuera el principal teórico de la Revolución Haitiana, con un estudio preliminar del historiador argentino Juan Martínez Pería. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería Café de Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Sicus. Libros para una cultura de la integración. Felicitas Bonavita está en AM530. Vamos a hablar con Soledad Alonso, secretaria general del gremio que nuclea trabajadores de ANSES, diputada en la provincia de Buenos Aires, de Unión por la Patria. ¿Cómo está, Soledad? Gracias por recibirnos. Bueno, yo creo que la gente, el clima social está muy caldeado con la vergüenza de lo que es este gobierno, no solo por la estafa Libra, por las coimas de Karina Milei, sino por ahora la vinculación del narcotráfico con diputados como José Luis Esper. Creo que esto va a ser algo muy importante y también ver cómo la Corte Suprema, que se mantuvo cajoneada durante 4 años, esta causa en menos de 24 horas más o menos le procede a la extradición, que es muy burdo. A las 12, Bonavita 530. Construimos comunidad.
Buscamos la verdad siempre. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. Inauguramos la primera base de operaciones de la Fuerza Barrial de Aproximación de la Policía Bonaerense e incorporamos 20 móviles y 240 efectivos policiales. Sumamos 75 nuevos vehículos y 200 agentes de seguridad ciudadana a través del programa Lanús Te Cuida. Además, continuamos con el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno. Saverio el Cruel, el clásico de Roberto Arlt, se presenta en su segunda temporada con dirección de Gabriela Villalonga. La crueldad, la violencia y la farsa en el seno de las clases dominantes bajo la mirada ácida del autor que cobra vigencia en estos tiempos de tecnocapitalismo brutal. Un material necesario para reflexionar sin perder el humor sobre quién es realmente el cruel en un presente individualista y precarizado. Saverio el Cruel, todos los domingos a las 17 en el mítico Teatro Payró, San Martín 766, Ciudad de Buenos Aires. Las voces se multiplican. Nuestra comunidad se agranda. Hola Poli, te habla Silvia de Villa Pueyrredón. En general te escuchamos con esta radiecita vieja que era de mi suegra. Aún cuando nos estamos bañando la ponemos fuerte para seguirla escuchando. Cuando vamos en auto, siempre con ustedes. Gracias a la comunidad 530, renovamos nuestra planta transmisora. Más potencia, más llegada. AM 530 Somos Radio. A todo el país. Hawái, Puerto Rico, Costa Rica, Cuba, Panamá, ¿no? Todos países, Nicaragua, Honduras, todos países con una historia muy parecida, ¿no? En tensión constante con el Imperio del Norte, siempre queriéndoles extraer algo a cambio de nada.
Esta bella canción que eligió Silvio Soler habla de eso, digo, como la comparación entre Puerto Rico, más allá del partido de la Argentina, no estamos hablando de eso, que la Argentina ganó 6-0 ayer, sino el territorio, Puerto Rico, como se resiste a perder su identidad, como Hawái fue arrasada, digamos, absolutamente copada por los Estados Unidos, por las decisiones de Washington. Eso es creo que es lo que Trump busca acomodar para otros lados. Y más allá también, digo, de ciertas tensiones que del autor, del cantante de esta canción, Bad Bunny, con el propio Trump, ¿no? Que se está dando. Exposición clarísima. Que tiene que ver con migrantes y demás. Digo, que no está haciendo gira por los Estados Unidos para que no vayan a cazar a los migrantes extranjeros en sus shows. Digamos. Tal cual. Y este último disco en el cual está este tema, con muchas canciones que giran en torno a esta temática, ¿no? A la identidad, a cómo fue saqueado. Bueno, de hecho el video de su corte principal cuenta la historia de un gringo que va a vivir a esas tierras y cómo es su mirada sobre todo lo que tiene que ver con la gentrificación, ¿no? Y con el atravesamiento y con la imposición, mejor dicho, cultural, ¿no? De Estados Unidos. Se va modificando la idiosincrasia de un pueblo, también, la cultura, la identidad. Exactamente. Y bueno, también preguntarse quiénes somos para no olvidarse y saber también hacia dónde vamos, cosa que parece que no se pregunta ni en terapia ni en ningún espacio de reflexión la gente que estaba ayer sentada frente a Trump ahí en la Casa Blanca. ¿Qué escena verdaderamente humillante? Digo, estar de espalda a la prensa, de nuca. Muy rápido Fuerza Patria sacó una imagen en redes sociales con Milei mira con la nuca al pueblo argentino, una cosa así, mientras con Trump es una buena síntesis, ¿no? Es una buena síntesis. Sí, en silencio, con la prensa preguntando, un presidente soberano, en teoría soberano de un país independiente, callado, sonriendo de manera pavota todo el tiempo, como chocho por haber conocido a Messi, digamos, ¿no? Y llevando, bueno, las pleitesías para el patrón, es así. Es muy triste lo que pasó ayer como nación. No es muy triste porque yo no me identifico con Milei, pero sí, si uno lo piensa desde acá, y más desde acá, de este estudio. Tal cual. Rápido, hoy hay que ver cómo impacta a partir de este encuentro con Trump, ¿no? Y de las declaraciones, sobre todo de que si no se ganan las elecciones, el tipo saca la mano, retira la ayuda que nunca dio. Vamos a hablar con el economista Fabián Medina, que está en línea para que nos deje algunos datos sobre lo que puede llegar a pasar después de que hace 15 días nos dijo que a medida que se acercaran las elecciones y la reunión de Milei con Trump, el dólar iba a estar más o menos como está y las acciones cayendo como las vimos en el día de ayer. Fabián, querido, ¿cómo estás? Acá Nicolás Márcico y el equipo de la Radio de las Madres te saluda. ¿Qué tal, Nico? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buen día. Buen día. Fabi, déjame los tres títulos de qué puede pasar hoy cuando abran los mercados, cuando abra José Mercado con el dólar y con las acciones después de lo que vimos ayer en Casa Rosada. Las acciones van a seguir con el mismo derrotero que terminaron ayer. O sea, cayendo. Bien. Lo mismo que los bonos, va a subir el riesgo país como subió ayer a última hora. Post reunión que subió de 9.32 a 1.026 y el dólar terminó en 1.385 después de haber tocado el oficial 1.400 porque le pusieron 250 millones de dólares 3:30 de la tarde más o menos para bajarlo los cachetazos, pero va a subir. No sé si antes de las 11 de la mañana o tipo 11, no lo tenés en 1430, alrededor de 1430. El oficial, ¿no? Estamos hablando, el oficial. El oficial. Bien. Nosotros ya están subiendo, están en 1450 para arriba. Recordamos, todo esto después, más tarde, más temprano, impacta en la inflación, que ayer la volvimos a ver a la suba con 2.1% a nivel nacional, ¿no? 2.1% general. No es que la volvimos a ver a la suba. Ayer lo que terminó de hacer es romper el relato de desinflación. Claro.
venía de 1.5 en mayo, 1.6, 1.9, 1.921, y lo que se espera es que sea superior todavía, porque tenés listas de precios de 7, 8, 10% hace una semana, y seguramente se te pase a precio. A ver, ¿de qué te dice que no pueden subir los precios porque la gente no compra? La verdad no entiende el empresario argentino. La mayoría, ¿no? Claro, no, y aparte, y después también la realidad es que si vos tenés aumentos en la comida que van entre el 4 y el 7, 8%, y lo que vos más consumís es comida, bueno, la realidad es que después la inflación tuya, ¿de cuánto fue en el bolsillo? ¿Del 2.1% que te dice el INDEC y el gobierno nacional, o del 7 o del 8%, ¿no? La realidad marca que si vos querés saber cuánto es tu propia inflación, lo que tenés que hacer es agarrar las boletas del mes pasado y las boletas de este mes y comprar lo mismo este mes contra lo que compraste contra la cuenta del mes pasado. Sí. Ahí vas a tener tu inflación personal, que seguramente va a estar, yo te diría, entre 7 y 8% de diferencia. Porque el tema es que lo que más subieron son los servicios públicos, que siguen atados a la inflación, al dólar, y que encima, por ejemplo, el transporte te sube la inflación más 2%. Pero desquitando los subsidios al transporte ni de casualidad. Parece que mucho a la gente del transporte y a algunos temas personales les gusta vivir la tuta del Estado, a pesar que lo odian. Fabián Medina es con quien estamos hablando, economista. Fabián, adelantame antes de cerrar, ¿cómo pueden seguir estos días? Tenemos 11 días hasta el 26 de octubre, nos queda miércoles, jueves, viernes y 5 más. 8 rondas de mercado, como se le suele decir. ¿Qué puede pasar en esas 8 rondas de mercado? Nos fundimos antes del 26 de octubre, terminan de agotar los dólares, viene Trump y toma posesión directamente sin que lleguemos a la elección. Trump, tal cual lo que dijo ayer, lo que venía diciendo. Iba y todo después del 27, siempre y cuando ganen. Ellos hicieron una película que ya se lo mandaban. Es mentira. Fíjate que ayer, como te estaban diciendo recién, lo humilló. Lo destrató directamente, porque tenía las 12, después lo pasaron las 2, la bilateral, después de la bilateral se suspendió, de 2 horas de almuerzo fue 50 minutos para que lo escuchen, dio 2 respuestas y lo sentó de espalda a la prensa, tal cual como hizo él con el Congreso acá, ¿no? Que dio el primer discurso, lo dio de espaldas al Congreso. Fíjate el Congreso cómo está respondiendo. El mercado va a seguir trabajando. Ayer perdiste 350 millones de dólares de reserva, de las cuales pusiste 250 en la cancha, a pesar de que ellos dicen que no hay intervención. Es mentira, hubo intervención. Lo mismo que intervinieron con una fortuna también en cuanto a los bonos para bajar, y no pudieron, los dólares financieros. Esto va a empezar a irse en forma geométrica. Espero equivocarme, pero si hacen como suele hacer Caputo, el secretario actual de Economía de la Nación, porque el ministro lo tenemos en Estados Unidos, vas a perder alrededor de 1.200, 1.300 millones de dólares en esto que queda de semana. En esto que queda de la semana. Perfecto. Fabián, gracias por estos minutos, ahí para ponerle un poco más de análisis a la economía después de lo que pasó ayer en la Casa Blanca. Te mandamos un abrazo grande. Gracias, querido. Abrazo grande, Nico. Saludos a todos. Abrazo. Ahí estaba Fabián Medina, economista, analizando un poco lo que dejó y lo que va a pasar seguramente a partir de hoy, después de ese encuentro ayer con la Casa Blanca. Completemos la información repasando los títulos que nos quedaron. Podemos ir ahí también repasando lo de las tapas que teníamos pendiente en cuanto a cómo fue el análisis de lo que quedó en el día de ayer, porque, por ejemplo,
el diario La Nación directamente pone el título de Trump, ¿no? La declaración de Trump: Milei tiene mi completo y total respaldo para estas elecciones. Y después le falta, en todo caso, completarlo al diario Clarín con, bueno, pero si pierde, vemos, ¿no? En La Nación también, recién, como veíamos ahí en el streaming, va en línea parecida. Trump condicionó, va un poco más claro con lo que decíamos recién, la ayuda a un triunfo electoral y caen los bonos, te marca lo de la economía que recién veníamos mencionando. El cronista también, Trump ratificó la ayuda, pero dijo que Estados Unidos no será generoso si Milei pierde en las elecciones. No vamos a ser generosos con la Argentina si pierde, ¿no? Fue el título que quedó de ese encuentro. Para los que recién se suman, lo venimos analizando desde bien temprano. Y va de negocios, dice: Trump condicionó la asistencia para Argentina y derrumbó los mercados, un poco más pegado a la realidad, lo que dice va de negocios. ¿Vos sabés? Sí, te escuchaba. Ayer fue como un día de contraste en un punto, porque tuve la oportunidad de ir a Fuetra, la invitación que nos hicieron, digamos, que hubo un encuentro muy numeroso, en el auditorio lleno de la sede de Fuetra, acá en el barrio de Once, para conmemorar un nuevo aniversario de lo que fue el lanzamiento del ARSAT 1 y el ARSAT 2. Estaba Claudio, el titular del sindicato, Claudio Marín, ¿no? Sí, Marín. Bueno, diputados, estaba Paulón, estuvo Goyán, que se tenían que ir rápido por el trabajo de comisión, Yasky, Cachorro Godoy, bueno, una serie importante, Mariano Recalde. Y la verdad que era un contraste muy importante entre la entrega total de la dignidad y la soberanía que estaba sucediendo, acababa de suceder en Washington, y aquellos que recuperan la memoria y el presente, pues es un presente de lucha, sobre el ARSAT, una empresa superavitaria del Estado argentino, que la quieren terminar de desguazar, que puso satélites en uno de los 8 países que pudieron hacer ese desarrollo tecnológico. Muy interesante el planteo, el video muy emocionante, también te lleva momentos muy gratos del pasado reciente de la Argentina, donde había un potencial de desarrollo como para seguir explorando y seguir avanzando. Así que gracias por la invitación y por estar manteniendo ese recuerdo hoy y actuando hoy en consecuencia. Vínculo con esto que está diciendo Gustavo tiene que ver con algo que escuchaba hoy al decano de la Facultad de Exactas de la Universidad de San Juan, hablando de las herramientas de análisis del espacio, sobre todo, que China pone a disposición, porque una de las inversiones que va a llegar a esa universidad para su uso tiene que ver con un equipo para analizar las ondas y las vibraciones del espacio, ¿no? Y eso va a quedar a disposición de la universidad. Uh-huh. Los que quieran hacer inversiones en nuestro país, que firmen convenios con universidades, y ahí empezamos a charlar. Por ejemplo, ¿no? Si viene OpenAI en algún momento, bueno, que firme un convenio y que eso esté intervenido y monitoreado por las universidades nacionales. Es la única forma de que eso sirva para el país y para el desarrollo del país. Lo otro es extractivismo y hurto, saqueo, choreo, como lo quieran llamar. Varias cosas que nos quedaron, que vamos a detallar mañana. Vamos a seguir hablando de Lácteos Vidal. Vamos a hablar de esta reunión de Besent, pero lo único que les quiero contar es que cuando le preguntás a los que participaron de esa reunión, diputados, lo primero que te dicen es que fumó un montón Santiago Caputo con la ventana cerrada. Es el primer dato que te cuentan. De color, ¿no? Obviamente. Después, todo lo que ya sabemos. Besent, el enviado de Trump. Es un hombre de otra época. Es un hombre de otra época, puede ser eso que decís. Una cosita. Ayer Roberto le hizo una entrevistó a Mariano Recalde, que también estuvo en el ARSAT, como dije. Hay una frase de Mariano Recalde, del senador, que dice: en una semana más se la tienen que sacar a Burri de la foto de la boleta única, porque el escándalo de Lácteos Vidal. Exacto. Debería crecer, pero sí. Estuvo sentada ayer en el Salón Oval, claro, en la Casa Blanca, digamos. Por ahí crece en unos meses, como pasó con Espert, que estaba dando vuelta de hace 5 años el tema, y después cuando creció no lo pudieron frenar. Puede ir en algún momento después de las elecciones crezca. Y un dato, hay muchos oyentes llamando para preguntar por el tema que eligió Silvio, se llama Hawái, y el cantante es Bad Bunny.
Exactamente, gran tema, y mañana también nos quedó para contarles lo que está pasando en Chaco, con las organizaciones que están repudiando la brutal represión a una protesta que terminó con una pueblada en Villa Río Bermejo, en Río Bermejito, y fue brutal, así que mañana también profundizamos en eso. Abrazo grande para todos, gracias por los mensajes, por escucharnos, quédense que ya llega Roberto Caballero con el equipazo de Caballero de Día, te acompañan hasta las 10 de la mañana, nosotros nos reencontramos aquí con todo este equipo de Un Buen Comienzo mañana a las 7. Chau. AM530 tiene memoria. No hay solución para el país con esta política y lo saben. Por eso apuntan a que cuando esto se caiga después de las elecciones, no haya una alternativa organizada en el país, no haya liderazgos que puedan